¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar mucho de cerdos y corderos que caen del cielo. Cerdos o corderos tanto da. Porque el comportamiento de la sociedad, el comportamiento clasista de algunos sectores privilegiados es aberrante y se nota en muchísimos aspectos. No solamente ese cerdo o ese cordero que cayó en una pileta. Son muchas cosas que nos tiran permanentemente. Pero queremos empezar por algo bueno. La alegría, por ejemplo, de volver al trabajo. 250 trabajadores del INTI que fueron despedidos en el año 2018 se reincorporan ahora. Mire si se puede hacer patria con todos los que han trabajado en el INTI, que por otra parte es tan importante y al que trataban de vaciar de contenido. Estas imágenes son muy emocionantes. Son los trabajadores que volvían aplaudidos por una calle de honor que le hacían los que se habían quedado trabajando, los que habían tenido la suerte de no ser despedidos en aquella época. Es una historia emocionante de trabajo, de lealtad, de recuperación del tejido social, que es tan pero tan importante en la Argentina. Esto está sucediendo en muchos lugares, en tantos sitios que tomamos a este como ejemplo. Los trabajadores del INTI, aquellos que se habían ido para quedarse sin nada hace más de un año y medio, ahora están volviendo a lo que fue su vida, su trabajo, su pertenencia, sus amigos, su vocación de servir al país desde ese lugar. Allí están, recuperados y aplaudidos por los compañeros que habían tenido en aquel momento la fortuna de no perder el trabajo. Mire cómo era la historia contada por el ingeniero Luciano Domínguez. Sí, mi nombre es Luciano Domínguez Pose, soy ingeniero electrónico, trabajo en el INTI desde 2011. Y soy uno de los 254 despedidos. Yo desarrollé un sistema de calibración para los desfibriladores de los hospitales públicos y privados. Y por otro lado también trabajaba en el desarrollo, que es pionero en Argentina, de las mediciones eléctricas sincronizadas por GPS. Ese trabajo que están desarrollando todos los países del mundo como tecnología de punta es uno de los tantos que estaría quedando trunco por esta decisión de los despidos. Esa era la decisión del 2018. Ahora es todo lo contrario. Y el mismo ingeniero hoy estuvo hablando con nuestro compañero Mauricio, que consiguió esta nota que es como una especie de volver a vivir. Adentro del INTI y, como vos decías, en una semana muy particular porque día a día decenas de compañeros científicos, técnicos, están firmando sus reincorporaciones y su regreso al INTI. Contaba en esta nota Mauricio Polchi, es muy pero muy emocionante. Pero a poco más de 100 kilómetros la situación era completamente distinta. El gobierno anterior, que sigue teniendo representantes en algunas intendencias, por ejemplo, sigue echando gente. Y allí, en San Antonio de Areco, donde habían prometido que no iban a echar gente, pues sí, lo están haciendo. Aquí tenemos el testimonio. Mi nombre es Daniela Laporte, me desempeñaba en la oficina de licencias de conducir, tuve 1 año y 10 días y bueno, me dijeron verbalmente de un día para otro que me quedaba sin trabajo. ¿No recibiste ningún tipo de preaviso, alguna indicación? No, nada, solo verbalmente por la directora de personal. Esta es la realidad, la que subsiste donde hay un gobierno al que no le importa el ser humano, al que no le importa dejarlos en la calle. Por eso valía tanto empezar hoy con lo que sucedió en el INTI, que todavía de solo pensarlo me llena de emoción, como también de indignación saber todo lo que han hecho. Este también es un cordero que tiraron en una pileta, lo que van a leer. Durante 2019, 11.700 trabajadores PYME se quedaron en la calle por la crisis. Y esto otro, lo que viene ahora, que se relaciona con AISA, también es un cordero tirado en una paleta. Allá lo vimos, esto de los 11.700 trabajadores PYME que se quedaron afuera. Lo que contó Malena Galmarini fue muy dañino y asesino lo que hicieron con AISA. Desde la conducción de la empresa que abastece a 14 millones de personas, Galmarini le reclamó a la oposición menos hipocresía y más trabajo, después que se supo, por ejemplo, por la misma protagonista, lo que había hecho AISA con Boca, la cantidad de dinero brutal que gastaron, nada más que para pasarlo bien con el dinero del Estado. Esto no es un partido político, es una empresa que brinda un servicio esencial, que además es deficitaria, que la dejaron arrasada como dejaron al país, y entonces, independientemente del valor
monetario, lo que me parece es que hay una falta de valor ético. Tierra arrasada sigue siendo muy vista, pero muy vista, la película de Tristán Bauer en el cine Lorca. Es trabajar de ciudadano, ver esa película para saber en ese contexto cinematográfico qué cosas increíbles le han hecho a la República Argentina. Por ejemplo, robarla de esta manera. Corderos que tiran en la pileta, eso no les importa nada, ellos juegan, mienten, son hipócritas y juegan a tirar un cordero o a comprar entradas a Boca para llevar periodistas, para llevar amigos. No les importaba absolutamente nada ese dinero de AISA que ellos estaban ganando. Y Boca, bien gracias, facturaba si es que facturaba. De las situaciones que siempre vamos a lamentar está lo de los créditos UBA, una estafa descomunal del macrismo, algo que tiene como víctima justamente a quienes votaron a Macri, por otra parte, que bien arrepentidos se han manifestado y ya lo hicieron el 27 de octubre. La desesperación ahora de los que compraron autos, ya no solamente las casas. Escuche lo que Daniela Funes tiene para contar. Nos está aumentando la cuota entre 1.000 y 1.500 por mes. Saqué 400.000 pesos en agosto del 2018, pagué todo el día, la primera cuota 13.500, la de enero 31.000 y debo 620.000 pesos. Nosotros tenemos un Face, autos convocados UBA Automotor, ya hace 2 años. Se armó con gente de distintas partes del país, no da para más. Empecemos a movilizarnos y a visibilizar esto. Hablamos con senadores, hablamos con diputados, pero los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros, parece. De todas maneras algo se va a hacer, es evidente. Este es un gobierno que repara. Lo que vimos hoy del INTI seguramente es algo que se aplica a todos los aspectos. No se podrá al mismo tiempo contemplar todo el daño que han hecho para repararlo, pero seguramente esta es la intención. Y tanto los que tomaron casas como autos con los créditos, creo que pueden permitirse el derecho a tener una esperanza de ser mejor tratados, por más que son parte del error de todo a la Argentina cuando se votó un gobierno de esa crueldad y de esa capacidad de estafa. Eso sí, defendido por personalidades públicas que son ganadores en este mundo. Por ejemplo, un cordero tirado a la pileta, es aquello que decía días antes de conocerse esa escena Susana Jiménez o lo que ha dicho Mirta Legrand sobre el tema de la pobreza. Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Los pobres y los analfabetos votan al partido aquel que le da más bienes, que le ofrece más cosas. A mí me pagaron por venir, la mayoría dice eso. Pero pertenecer tiene sus privilegios y sus beneficios. Susana y Mirta son 2 personas muy conocidas que han trabajado duramente a favor del macrismo, a favor del neoliberalismo, y que fueron bien contempladas, por supuesto, con esa exención impositiva, que no fue solamente para ellas, pero que seguramente esperaban, y es lo que motiva que cuando se tratan de defenderse a sí mismas, mencionan esto que decían y que es insostenible y vergonzante sobre el tema de la pobreza. Mire, la exención impositiva a Mirta y Susana equivale al presupuesto de una facultad. El autor de la nota de APU compara la devolución del impuesto a las riquezas con el presupuesto de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Estamos hablando de contemplar que los millones que Macri les regaló Susana y Mirta como parte del título, cuya fortuna de cada una anda por arriba de los 1.100 millones de pesos, con lo que tuvieron que pagar y no pagaron finalmente por la decisión de Macri, se ahorraron 10, 15 millones de pesos. Esto es lo que pasó. Es una cifra importante. Si yo tengo que pagar 15 millones de pesos menos de impuestos y puedo tener un presidente amable, querido, genial, como dice una de las señoras, y la otra que dice yo hice todo lo posible y además no hay que votar a la otra gente. Y colaboraron muchísimo en hacerle la cabeza a la gente. Son cabezas muy especiales, la de sus seguidores, pero lo hicieron. Y ahí van millones de personas que creen en ellas, que tienen un fenómeno de traspasar sus propias personalidades a las de ellos y de alguna manera hacer lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren
por supuesto, que bien las beneficiaba. Ya están los datos, de todas maneras, sobre cuál era la conveniencia, por qué a los pobres hay que mandarlos a poner un gallinero y que se dejen de embromar, o por qué los pobres son tan molestos como los encontraba en su momento Mirta Legrand. Mire, está ocurriendo algo notable en el mundo. Hay ricos patriotas, puede usted creer, así se llaman, ricos patriotas que en Estados Unidos la ven venir. Lo que usted vio en la película Guasón, ese final estremecedor, tremendo, contra los ricos, ellos piensan que les puede suceder. Deben haber visto la película, deben darse cuenta que no pueden seguir tirando de la soga, de las necesidades de la gente, de la forma en que lo están haciendo. Estuvo Marcelo Justo informándonos, y presta atención, de lo que son los ricos patriotas. Son billonarios, son estadounidenses y están haciendo campaña para pagar más impuestos. El grupo se fundó en 2010, se llama Patriotic Millionaires, Millonarios Patriotas, y está tallando fuerte en los debates de la elección presidencial de noviembre. Proponen un salario mínimo de $15 la hora en todo Estados Unidos, proponen que con sus impuestos se mejoren todas las prestaciones sociales y aseguran que la famosa teoría del derrame, el trickle down, es una patraña de la derecha. A desarrollar con nuestro compañero y amigo Marcelo Justo esto de por qué es una patraña aquello de la teoría del derrame. Se sabe, la teoría del derrame, el trickle down, propone que se rebaje el impuesto a los multimillonarios y que con esta rebaja, con esta reducción del impuesto de los multimillonarios, se genere más inversión y que esta inversión se derrame en el resto de la sociedad a través de la generación de empleo. Los millonarios patriotas dicen que en realidad nada de eso pasa, todo lo contrario. Es el consumo de la clase media y el consumo de la clase trabajadora el que permite el enriquecimiento de los billonarios. Y con este enriquecimiento de los billonarios surge la inversión, y con esta inversión surge el mayor empleo, y con este mayor empleo se produce este circuito virtuoso que genera el enriquecimiento, el crecimiento económico de la sociedad. A los multimillonarios patriotas los han calificado de traidores de clase, les han dicho que son anticapitalistas. Este es el servicio que nos dio Marcelo Justo, explicándonos, hay por supuesto más para hacer sobre este tema. ¿Qué son los ricos patriotas? Son gente angustiada, porque dice no podemos tener tanto en medio de tales miserias como las que se dan en Estados Unidos, donde hay 45 millones de pobres, es decir, cabe en términos de pobreza toda la población de la Argentina en los Estados Unidos, y muchísimos no comen y cientos de miles cada noche duermen en los zaguanes, a veces con 10 grados bajo cero. Y ante esta realidad dice, un día van a venir por nosotros, un día no vamos a poder escondernos tanto, no vamos a poder establecer muros que nos separen de esa gentuza, de esa oscuridad que ellos representan. No nos van a dejar vivir esta luz de tanta riqueza y de tantos favores como recibimos del poder internacional. Mire lo que pasa en los Estados Unidos. ¿Por qué hay ricos patriotas que se dan cuenta que así no va? Este título de Bloomberg es un escándalo. El 1%, pónganlo por favor, el 1%, y acérquense lo más rápido que puedan al título porque es muy interesante. El 1% de Estados Unidos está cerca de superar la riqueza de la clase media. La histórica expansión económica de Estados Unidos ha beneficiado tanto al 1% más rico del país que ahora este grupo tiene tanta riqueza como las clases medias y media alta juntas, el 1% en Estados Unidos. Pero mire este otro número todavía más escandaloso. Primero quiero preguntarle, ¿caben en su mente 6.900 millones de personas? ¿Verdad que no? Trate de ver, de imaginar 6.900 millones de personas, pues el 1% más rico del mundo tiene el doble de riqueza que casi 7.000 millones de personas. ¿Cómo no van a estar preocupados? ¿Cómo no va a ser un cerdo tirado desde un helicóptero, un cordero o lo que fuera en una pileta? Las declaraciones de quienes dicen que le pongan un gallinero a los pobres que vienen a embromar. Esto es cerdez como comportamiento. No es un cerdo, pero son unos cerdos los que quieren vivir de esta manera y los que nos tiran a las piletas este mensaje
de frivolidad, esta escandalosa manera de vivir sus fortunas como si nada les alcanzara, llevándose el mundo por delante. Mire, Página 12 contó en una nota muy buena este fin de semana de dónde viene la expresión tirar manteca al techo. Usted lo habrá escuchado 1000 veces. Yo tenía una aproximación que era Maxim, pero esto es muy bueno que usted lo pueda ver. De la manteca de Alzaga Unzué, el tal Macoco, al cordero de Federico Álvarez Castillo. La manteca al techo era que cuando se aburrían cenando el Maxim, los ricos argentinos que llevaban la vaca en el barco en aquella época y que se pasaban 6 meses en Europa y después venían casi como exiliados a su propio país, consistía en con un tenedor tirar manteca al techo, a ver si le acertaban a las figuras que había en el techo. Y cuando la manteca caía, las chicas que bailaban allí tenían que abrir el escote para ver quién recolectaba más. Eso es el tiempo de tirar manteca al techo. Ahora tiran corderos en la pileta. Pero tome el ejemplo de que esto no es necesario ver un cordero que cae en una pileta. Nos tiran de esto permanentemente. Después de 4 años de macrismo, hay una cultura muy especial de una clase social que se siente con derecho a llevarse todo por delante. Hay medios periodísticos, hay sectores de enorme riqueza, de gente que mira con un brutal desprecio a todos los demás, que no los puede ver, que no quiere que molesten, que hagan lo que tienen que hacer y por favor se vayan, que nuestra vida es muy buena como para interrumpirla, nada más que viéndolos, ya no solamente soportando sus quejas, eso que motivó que Carrió le dijera, anda a la iglesia y pedí perdón de tanto que te quejás cuando le hablaba a su empleada. Es insoportable así el mundo, con el 1% en Estados Unidos que tiene lo mismo que todos los otros ricos, o con el 1% del mundo que tiene lo mismo, el doble que 7.000 millones de personas. Y encima, si son pobres, que no joroben, que no embromen, pónganles un gallinero, enséñenles a criar gallinas, pero que no vengan acá a molestar, que yo estoy muy bien con mi vida. Y estoy muy contenta con Macri, que me sacó impuestos, que me ahorró millones y millones de pesos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Que me lo saquen de encima, que me lo saquen del costado a toda esta gente. En todo caso, que me miren por televisión, divina y simpática, diciendo lo que les sirve al poder, a la construcción del poder, que por cambiar de gobierno no ha sido para nada atacado. Sigue siendo el poder que nos tira a cada rato un cordero, que no vemos, que no visualizamos, pero que finalmente es eso. Mire, el agua teñida de la Plaza de Mayo, en estos días de Nisman, eso es un cordero tirado a la pileta. Tiñeron de rojo el agua de las fuentes para hacer pensar en la sangre derramada contra Nisman. Esto fueron capaces de hacer. Esto es ser dueños de todo, de la Plaza de Mayo, de las aguas, de las fuentes, dueños de la vida de millones y millones de personas. Esto lo pueden hacer porque se sienten absolutamente impunes. Pero después pasan cosas más graves, como matar a una persona, al hijo de un encargado de edificio. ¿Quién se pensaba que es? Ese joven de 19 años, el que mataron a patadas en el piso, unos muchachos ricachones que ya no saben qué hacer con su vida. Lo asesinaron de la peor manera y ahora andan tratando de exculparse. Becario, joven, soñador, 19 años. Y lo mataron como a un animal, pero lo mataron también por una cuestión clasista. Esos muchachos ricos no toleraban que este joven, que no tenía el aspecto de ser como ellos, debatiera o quisiera apartar en una pelea que ellos estaban protagonizando. Esto también es una forma de insultar a toda la sociedad. La insultan, la desprecian y la matan. La matan a patadas en el piso. Esto es cultura de un sistema de derechos que se entregan a sí mismo. Los sectores privilegiados económicamente. Por supuesto que no son todos iguales. Y que hay ricos que pueden ser sensibles y que educan a sus hijos para que sean respetuosos de todos los demás. Seguramente hay muchísimos, pero lo que culturalmente prevalece es esto. Uno que no sabe qué hacer con su vida y tira un cordero, una pileta a ver si acierta. No quiero ni pensar, porque no nos hemos planteado eso, si le erraba un metro más, ¿qué pasaba con ese animal que no se sabe si tiraron vivo o muerto? ¿Cuál era el estropicio que eran? No les importa. Esos son los amos y los dueños del mundo y ya no encuentran manera de divertirse. Mire, la Plaza de Nisman también es un exceso de la mentira y de la
ventaja que creen que tienen algunos sectores sobre el resto de la sociedad. Saben que es mentira que lo mataron, saben que la única verdad es que fue suicidio, por eso dicen nosotros vamos a imponer, a mí se me antoja que lo mataron. Y lo voy a sostener siempre, a mí no me van a sacar de eso. Y van a una plaza y se ponen a gritar, asesina, asesina, de lo que no hay ni siquiera un crimen que se pueda contemplar, que se pueda de alguna manera aceptar. Ya se sabe que no. Ya tuvieron 5 años y todavía el desvergonzado Héctor Mañeto, dueño de Clarín, anda buscando pistas falsas, absurdas, impresentables, que serían graciosas si no fuera todo esto tan patético en lo que nos está tocando vivir. Se pasaron el viernes y el lunes vejando a un señor o muchacho lagomarcino que no tiene nada que ver con la muerte de Nisman, salvo haberle dado la pistola a pedido de Nisman, el día en que Nisman buscaba desesperadamente una pistola para darse un tiro. Mire cuáles son los argumentos de la gente que estaba allí en la plaza. Y atención, que no son tampoco. Todo el mundo dice, no, pero es muy chiquita la plaza. Sí, pero la llenaron, qué sé yo, 2.000, 3.000, usted quiere 4.000. Son representantes de muchos miles más. Hay miles y miles, cientos de miles, y por ahí millones, tomados por la mentira de los medios, pero también tomados por su propio odio, que son capaces de sostener estas cosas. ¿Cómo toma que la pericia de Gendarmería no se haya hecho en el lugar de los hechos, que se haya recreado un escenario? No, pero eso fue después, mucho después. Hay que saber, por ejemplo acá veo muchísima gente grande, mayor, como yo. No hay jóvenes. Jóvenes pocos. ¿Por qué la DAIA y AMIA consideraron que era un acto político? No dijeron. Sí, eso. dijeron. Que pensaban que podían tomarse como un acto político. La madre de Nisman dijo que la cerradura estaba cerrada, que la puerta de servicio estaba cerrada y que la otra estaba trabada. ¿Cómo podría haber entrado? No, porque dice que el cerrajero hizo así, abrió igual. Porque había 2 cerraduras, es lo que dijo la madre en la declaración. Bueno, no sé, viste, eso yo no lo tiene muy claro. No lo conozco, no lo leí, no estoy informado. No sé. Exacto, no sé nada y no me gusta hablar de lo que no sé. Así son las cosas. Imagínense, para poderse, yo no sé si esta señora lo hizo, a gritar haciéndose bocina con las manos, muchísimos de ellos, asesina, de lo que no tiene la menor idea cómo sucedió. Tan solo está incentivada por su ideología y por las mentiras y las patrañas, en particular del diario Clarín, que viernes, sábado, domingo, lunes, no ha parado con una teoría disparatada, absurda, alocada, que no tiene ni pies ni cabeza. Porque un vecino de Nisman, que era espía, habló mucho ese día. Ese día, La Nación había puesto que el espía que había relacionado a los iraníes con Cristina Fernández de Kirchner era un hombre de la CIDE. Todos ellos querían saber, ¿de quién se trata? ¿Cómo es esto? ¿De qué están hablando? ¿Quién fue? Era natural que en ese día, además, cuando al otro tenía que presentarse Nisman en el Congreso, hubiera todo tipo de inquietudes y movimientos. El tema tenía que ver justamente con eso, con los espías. Bastó que un espía que vivía a 200 metros de la casa de Lagomarcino hiciera unas cuantas llamadas que por otra parte se sabía, estaban siempre en el expediente, no hay nada nuevo. El canallismo brutal desde lo periodístico de Clarín inventó durante 4 días para estimular a esta gente que ya no lee la nota, porque si no tendrían que tener alguna posibilidad de reacción frente a tanta mentira. Mire lo que decía Bullrich. ¿Por qué cree que la pericia de Gendarmería se publicó 3 meses antes en Clarín? El resultado. Yo no he visto ninguna publicación de nada en ningún lado. Adelantaban el resultado. No tengo esa información. ¿Vio el documental? No la conozco. ¿Vio el documental? No. En un momento alguien de Gendarmería en el documental habla de la precisión de la hora 2:46. Y cuando le preguntan de la precisión dice que debería revisarlo nuevamente. Yo no conozco el documental, no lo puedo contestar porque no lo... Una data, un horario de muerte, más o menos. Nos da un número, con lo cual le da mucha seriedad científica. ¿Tienes mucha seguridad que fue a las 2:46? Hay que volver a analizar. ¿Cómo toma que Arroyo Salgado se haya bajado de la querella? Yo no quiero hacer opiniones. Acá lo importante es que hay un fiscal muerto, que la Justicia Federal Argentina ha dicho
que ha sido un homicidio y está investigando ese homicidio. Lo que necesitamos es que se llegue a la verdad, nada más. Son temas que no me competen opinar. ¿Confía en la pericia de Gendarmería? Desconfío. La que tiene que confiar es la justicia. Está el aval del hombre de Gendarmería que dijo hay que ver, hay que revisar. Así que esperemos que el gobierno que hizo ese anuncio finalmente lo haga. La campaña contra Frederich fue impiadosa, por supuesto, llevada a cabo por la gente de Clarín Nieto. Inmediatamente, en las tapas de los diarios, etcétera, se inició una persecución. Me permito pedirle al gobierno, por favor, no vayan a dar un solo paso atrás en la búsqueda de la verdad. No lo vayan a hacer, es muy necesario. Lo habilita hasta el propio integrante de Gendarmería, cuando dice hay que ver, tenemos que ver, porque no saben nada, porque lo que hicieron es un mamarracho, que como bien le preguntaba nuestro excelente compañero Lautaro Maislin a Patricia Bullrich, es parte de un arreglo que no ha tenido la más mínima prueba y que Clarín anunció meses antes cuál sería el resultado. Es increíble, como también lo es Lilita Carrió. No, lo que impugno a Noble es porque fue echado de la Interpol. No fue echado de Interpol, Noble. Se fue de la Interpol y trabaja para los estudios iraníes. Eso me lo confirmaron miembros del tribunal. Lamentablemente uno de ellos ha fallecido, de cómo después tuvo que pasar por el tribunal antes de levantar las alertas rojas. Pero si Noble se negó a levantar las alertas rojas. No, Noble se negó después de la presión de la Interpol y ahí renuncia. Noble renuncia y trabaja para los iraníes. Noble es la coartada que da Moreno Campo y el gobierno, pero fíjense lo que hizo Bernie cuando estaba en Interpol. Y cómo logró Timerman que Bernie llegue a la Interpol. Y cómo ensució Bernie todo el escenario. Esto está denunciado por Fernando Sánchez y por mí a principios de marzo. Es una causa que tiene Tayano, donde directamente imputó a todos ellos. Soy amenazada por el general Milani. Me dice que me va a demandar, yo le digo no me mate. Y la posinteligencia que está vinculada directamente con la destrucción del muerto, se llama, está a cargo de Aníbal Fernández. ¿Pero usted estaría de acuerdo con que Noble declare lo antes posible para aclarar las cosas? Yo creo que tiene que ir preso Noble también, como parte de la operatoria. Así de simple. Pero esto ya lo planteé cuando interpelé a Timerman, del cual soy amiga de toda la vida. Era amiga de toda la vida. Le dije, vos me entregaste a mí, entregaste a los argentinos y entregaste al pueblo hebreo. Y lo ratifico. Y que en paz descanse. Y que Dios lo perdone, porque yo lo quise mucho. O sea, Noble, 18 años más o menos, jefe de Interpol, por lo menos 15. De pronto decidió terminar con la Interpol y ahora trabaja para los iraníes, en la propia cara de Trump, que al respecto no dice nada porque le parecerá muy bien que Noble haya cambiado de bando de esa manera, sin haber pertenecido nunca a ninguno. Más disparates en 1 minuto y pocos segundos es muy difícil que una persona pueda decir, pero vamos a entenderlo en un contexto general. ¿Por qué se anima Carrió a hacer esto? Porque tiene un respaldo periodístico y mediático que la ha sostenido durante todo este tiempo en otras miles de mentiras, ya son miles las que ha dicho. De otra forma, no habría un contexto, no habría un ambiente propicio para que ella pudiese decir todas estas inexactitudes, presumiendo de saber muchísimo y diciendo cualquier disparate, atrocidad. Y la gente ve uno que está como dispuesta a creerle, la que estaba en la plaza por lo menos, la que se felicita por ese tipo de conducta. Mire, hay un cuento, voy a parecerme a Julián Guarino en su excelente programa de la semana. Hay un cuento de Osvaldo Lamborghini, una de las figuras más extraordinarias de la literatura argentina, que se llama El niño proletario. Son 3 muchachones, si mal no recuerdo, de clase alta, que en el desprecio por el hijo de un trabajador, por un niño proletario, lo cruzan en una vereda, lo vejan y lo matan. Pero lo hacen desde un lugar en el que todo parece una consecuencia lógica de lo que ellos sienten como derecho frente a los demás. Parecido a lo que fue el asesinato de este chico de 19 años en Campana. Lea ese cuento, trabaje de ciudadano, porque algo de lo que formidable, muy potente es el cuento, hay que estar como fuerte uno mismo para leerlo, porque es de las cosas con mayor carga de violencia que uno puede llegar a leer, mayor carga de violencia para aprender, para entender cuál es el mecanismo
de un tipo que tira un cordero desde un helicóptero sin importarle si lo destruye en 1000 pedazos, esté vivo o esté muerto, o quienes se comportan tiniendo el agua de la fuente de Plaza de Mayo, porque al fin de cuentas es de ellos. El agua, la fuente, la plaza, la Casa Rosada, todo les pertenece. Y en tanto esto, cada uno de los demás, cada uno que se cruza en su camino, es un niño proletario que lo molesta. Es el hijo de un proletario como lo es el joven asesinado, hijo de un encargado de un edificio en la zona de Caballito. Y con ese desprecio hacen estas cosas, que son brutales, que algunas se convierten en anécdota, tirar manteca al techo, tirar un cordero a la pileta, pero que muchas veces es directamente la vejación y la muerte. Y hablando de violaciones, quiero que también aprendamos a entender que cuando el grupo Clarín ataca a Lagomarsino, nos está atacando a todos, porque Lagomarsino es una víctima de todos estos días, de una información que es una vejación de una persona, porque esto es mentira, porque esto es absurdo, porque ya todo el que tenga un poquito de criterio sabe que de ninguna manera Lagomarsino tuvo otro papel en la historia de Nisman que no ser una víctima de Nisman, que hasta le robaba la mitad del sueldo, cobraba 40.000 pesos y Nisman le sacaba 20.000, pero además le hacía hacer cualquier cosa. Y le dijo, vos tenés un arma, sí, está vieja, tráemela que me quiero defender por las dudas, aunque sea con tiros al aire si atacan a mis hijas. Lagomarsino no sabía que no estaban sus hijas, y además el comportamiento de él era de absoluta sumisión con ese hombre que le había pedido al custodio Benítez y a otro más la pistola ese día para darse el tiro que se dio en el baño. Pero ahora lo persiguen porque necesitan, por estos días, después lo dejan todo un año a Lagomarsino tranquilo con una tobillera, tranquilo sin poder ir a ningún lado, sin que falte alguien que le grite asesino. Estos son capaces de hacer. Este es mucho más que un cordero tirado a la pileta. Esta es la demostración de un poder que se manifiesta en muchísimos actos que tenemos que aprender a ver, a considerar en nuestra vida, a trabajar de ciudadanos, para hacernos mejores ciudadanos y mejores jueces de esta gente que trata de serlo de nosotros. La seguimos.